Iború, Iboya, Ibochechemo Foribalifa. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este su canal de hoy Solá, que la bendición de Bobo Nuocha, de Bobo Noricha, de Bobo Buncaraonudo y Fayo Orúmila sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, sígueme. También te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, ya que sería una motivación tremenda para mí, que la palabra IFA desea llegar a nuevas personas cada día. Los que ya pertenecen a esta comunidad mía que es vuestra también, le doy muchas gracias por seguirme, por continuar aquí, y espero que mis conocimientos, que la palabra IFA les sea beneficioso, que la bendición de los Dumares, de Lorum, de Lofi, de Boricha, de Bocha, siempre sea con vosotros. Bien, hoy vengo a hablar de un tema que es importante y en sí encierra varias cosas dentro de él. Yo no vengo a hablar hoy de Nkungun, es decir, yo no vengo a hablar hoy de Egun, vengo a hablar de los procederes de los Egun y cómo debemos proceder, sobre todo nosotros los aguoses. Bien, en la ceremonia del parado, que nace en Oturanico, es una ceremonia que nosotros los aguoses hacemos para desprender a la persona de los Egun Burucú. ¿Qué cosa es un Egun Burucú? Un Egun osesor, un Egun que se le pega a la persona, o los Egun Aganacambuca, que son aquellos Egun enviados por prenda de palo, o que se nos arrea. Bien. El parado es una ceremonia que, como ya dije, nace en Oturanico, es una ceremonia que nosotros hacemos los aguoses mediante una confección de ordun que se pintan en el suelo, lleva animales, lleva hueso, sobre todo el Abericunló, que es el espantamuerto, lleva sacrificio, entre otros secretos que no puedo decirlo ya que eso es tabú. Pero bueno, es una ceremonia en la cual se debe hacer un desprendimiento. No es aconsejable nunca hacerlo en la casa del abuelo, debe hacerse en el monte. La guerra con los muertos, nosotros como aguoses debemos entender, y sobre todo como religiosos, que Ifá se nos dice que la guerra con los muertos es una guerra perdida, porque los muertos no tienen nada que perder. Mediante la ceremonia del parado nosotros no destruimos al Egun, el Egun no se destruye, sería una cosa ilusoria pensar que se destruye un Egun porque un Egun ya está muerto. En la ceremonia del parado el Egun o se apacigua o se desprende o se devuelve para donde vino. Entonces, ¿cuál es el tema principal del video de hoy? Porque me están escribiendo muchas personas y esto es un tema que es preocupante. Cuando se marca un parado, cuando una abuelo y orumi le está sentado en una estera y ve a una persona que viene a un sorbo, Aaron, un ejemplo, sorbo de enfermedad, y se le pregunta a Intori es quien viene dando esos sorbos, y se dice Intori Egun, nos está diciendo ya que esos sorbos viene por un Egun. Nosotros estamos definiendo en la profecía de los sordes, en la profecía de la consulta, primero los sorbos que está viviendo la persona, es decir, después de que se vea que la persona no está aire, vemos que están los sorbos y después definimos qué tipo de sorbo es. En este caso vamos a poner como ejemplo Aaron. Después preguntamos Intori es quién viene dando esos sorbos, ¿verdad? Primero preguntamos, siempre se pregunta primero por el muerto, Intori Egun. Después Intori, si Intori Egun dice que no, Intori Ocha, Intori Oricha, Intori Lo Guarayé. Después que te dice Lo Guarayé hay que preguntar por dónde viene el Arayé. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para otro día. Estamos hoy en el Egun. Nos viene diciendo Intori Egun. Ahí no se puede acabar la profecía. Porque muchas personas terminan la profecía ahí. Intori Egun y después parando. No. Hermanos míos, destruimos las personas si lo hacemos así, acabamos. Porque hay Egun de que lo que buscan es luz, hay Egun de lo que vienen pidiendo son cosas, hay Egun que son de nosotros mismos, que nos dan todo y de buena primera se nos viran y son aquellos que nos afectan. El Egun no se puede marcar parado primero que todo. El parado, si se hace un Egun que viene en el cordón espiritual de la persona, la destruye. Entonces, en teoría Egun, ¿verdad? Hay que preguntar si el Egun es Oche. ¿Qué cosa es el Egun Oche? Un Egun de sangre. ¿Qué cosa es un Egun de sangre? Un Egun que haya pertenecido a nuestra familia y que haya fallecido. Eso es Egun Oche. No importa, porque a veces se empieza a preguntar, a veces la persona no tiene fallecido cercano. No importa que no tiene que ser un fallecido cercano, hay que preguntar ya cuando viene definiendo de que el Egun es Oche, hay que preguntar por un Egun de la familia. A lo mejor puede ser una tatarabuela, eso no tiene nada que ver porque los muertos se reencarnan y vienen a vivir a la tierra y mueren y tienen unión con la persona y vienen a trabajar por ella, así haya sido de 7 generaciones atrás. Hay que preguntarle cuando viene Egun Oche por un Egun que sea de la familia. Si el Egun no es Oche, hay que preguntar si el Egun es, algunas personas dicen Osvara, pero algunas personas, yo específicamente pregunto de si el Egun es el cordón espiritual, para que sea una pregunta más definida. Todo lo que se le pregunta a Orúmila, y sobre todo el Babalao, no debe, por costumbre a lo mejor, o por alarde, o por querer hacerlo de una manera que sea así más llamativa, querer preguntarlo todo en Yoruba.
Recuerden que Orula entiende cualquier idioma que ustedes hablan. Si bien en las ceremonias sí que es obligatorio los rezos y hay que saberse muchas cosas en Yoruba, a Orúmila usted le debe hablar una cosa que él lo entienda, porque si Orúmila usted le hace una pregunta en real, él le va a dar una respuesta tonta. Entonces Babalao debe preguntarle a Orúmila las cosas que sean firme. Orúmila Legun ese es su cordón espiritual para que Orúmila sepa responderle. Porque si usted le hace una pregunta a Orúmila que Orúmila no lo entiende, a lo mejor usted vio que en un lado dijeron Egun Onile a Charabulá, un ejemplo, y ya van a preguntar Egun Onile a Charabulá, y entonces que están preguntando, no, que eso oye que eso era un Egun que vive en el cordón espiritual mío, que fuma tabaco. Entonces eso a lo mejor lo que tú estás preguntando a Orúmila es que si es un Egun que doblando la esquina lo mató un carro. ¿Entienden lo que digo? No está mal preguntar las cosas directamente a Orúmila en su idioma, si Orúmila lo entiende usted, pero haga bien las preguntas. Y sobre todo en este tema de los Egun, que es preocupante. Cuando usted pregunte si el Egun es de cordón espiritual y dice que sí, ya no puede hacer parado, porque ya se le está diciendo, igual que si es Oche, tanto de si el Egun es Oche o el Egun es de cordón espiritual, ya se le está diciendo que es un Egun que pertenece a la persona. A ese Egun no se le puede hacer un parado, porque un parado es un desprendimiento o un rompimiento. Y a ese Egun lo que hay que hacerle es apaciguamiento. Entonces hay que ver en el proceso de la consulta qué es lo que quiere el Egun Oniré, para ver qué es lo que quiere ese muerto para que se convierta en Iré, porque ya no hay que buscar no hay que buscar otro oricha que venga dando Iré, ni hay que buscar otra persona, porque ya es un propio Egun tuyo que te está dando el Orsobbo y tú tienes que preguntar qué quiere ese Egun entonces para que te dé Iré. Porque el que está dando los Orsobbo es un Egun tuyo, entonces si te está dando Orsobbo, ese mismo Egun se te puede virar y te puede dar el Iré. Si se le hace un parado a una persona para quitarle un muerto que la persona posea, o para quitarle un muerto que sea de la persona, la destruimos. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo era más joven, había una señora allá en Cuba, cuando yo era muy joven, tenía 14, 12 años por ahí, yo visitaba su casa, ella era una señora que tiraba las cartas, era santera, era hija de Ochun, ella fue la que me dio el primer eleguá mío, que es un eleguá espiritual que yo tengo, que no come bien vale ni nada, no come sangre ni nada, pero es un eleguá que le tengo una fe tremenda, con una piedra de mar, 3 kilos y una llave. Este eleguá yo le tengo un aprecio y un cariño tremendo, y con un vasito de agua, porque ella dice que es un niño. Entonces esta señora me decía que ella tenía la facultad, y no era mentira, la señora era una cartomántica y una espiritista tremenda. Y ella me decía que ella tenía la facultad de ver a las personas con el Egun que se le estaba irradiando en ese momento. Entonces cuando yo le pregunté qué quería decirle ella me explica de que cada persona, inclusive las personas, todas las personas, seamos abuesos o no, no es que pasemos muertos, el babalao no pasa muerto. Estoy hablando de la irradiación. Dice ella que en el cuadro espiritual de nosotros tenemos Egun con diferentes características. Hay Egun de que son en vida fueron agresivos, hay otros de que fueron inteligentes, hay otros de que eran viajeros, hay otros de que eran artistas, hay otros de que eran chinos, por eso es que hay personas que tienen esas aficiones en la vida. Entonces dice ella que ella tenía la costumbre de que cuando venían sus hijos a su casa, porque ella tenía una casa religiosa, venía un hijo y entonces ella veía el Egun que estaba en ese momento irradiando al hijo, todos los hijos que ella tenía eran huesos, es decir, ella veía el Egun que se le estaba en ese momento causando sobre su hijo un efecto. Entonces si ella veía que era un Egun que estaba causando un efecto de furia, ella en ese momento no hablaba nada con el hijo, le decía no, hablamos otro día. Entonces, ¿qué quiere decir de esta historia? Y mediante ese conocimiento que me legó esa señora en aquel momento, que se los leo a ustedes, mediante el estudio mío de IFA, yo les explico una cosa. Los muertos tienen la capacidad de contagiarnos a nosotros de emociones. Si bien las personas tienen alguna la potestad de ser cabeza de muerto, ser caballo de muerto, de pasar muerto, eso es otra cosa. Estoy hablando de todos los seres humanos. Los muertos a nosotros nos irradian de los sentimientos y de fuerzas que ellos poseen. Por eso es que ustedes ven que a veces cuando los muertos fallecen y al Egun ese no se le hace lo que se le ha de hacer para que ese Egun ascienda, ese Egun a veces le causa a las personas que tienen facultad para recibir eso y hasta los que no, falta de aire, achaques. ¿Por qué? Porque ese muerto cuando murió no se da cuenta de que está muerto y entonces está sufriendo las dolencias en su etapa astral que sufrió en vida. Entonces, nosotros los religiosos y mediante la consulta de IFA, cuando estemos marcando unos órdenes para trabajar con un Egun, debemos definir bien si el Egun es Oche, que pertenece a nuestro cuadro familiar, a nuestra línea sanguínea,
o si es un Egún Obara que pertenece a nuestro cordón espiritual o a nuestro cordón religioso, ¿qué hacerle a ese Egún? Porque ese es un Egún que viene pidiendo luz, pero que nos está afectando a nosotros. ¿Por qué? Porque nos está transmitiendo la irradiación negativa que posee el mismo. Entonces ese Egún hay que darle luz. Si nosotros le hacemos un parado a ese Egún sin definir bien lo que es y desprendemos un Egún que es de nosotros, nos acabamos. ¿Por qué? Porque nos estamos quitando una cosa que nos es necesaria en esta vida. Le estamos dando un hueco en nuestro cordón espiritual. ¿Cuándo se hace el parado? El parado se hace cuando el Egún se marca de que es un Egún burucú. Egún burucú es un Egún pegado, un Egún ocesor. El Egún pegado, el Egún ocesor necesariamente no tiene que ser un Egún que nos envíen de una prenda de palo, ni tiene que ser un Egún de que nos envíen por brujería. Hay personas que tienen la capacidad espiritual de atraer a Egún porque tienen poder espiritual en sí y pueden pasar por cualquier lugar y estar un muerto rondando, sobre todo por lugares como hospitales que fallecen mucho las personas, por el cementerio, por lugares así y por lugares solitarios, y ahí en esos lugares hay un muerto y el muerto lo vea, sienta su atracción, la fuerza espiritual que esa persona posee y se arrime y se le pega a esta persona. Entonces ese Egún, al ser un Egún que no pertenece a tu cordón espiritual, al ser un Egún que tiene una etapa oscura, crea conflicto con tus propios Egún y se crea una guerra y eso se te irradia hacia ti. Esa incordialidad religiosa en el plano de los Egún se te pega a ti porque esos Egún andan contigo. Recordemos que viene hablando donde el Eniri que se dice Chunit Bako, que es el Egún que nosotros vive en la nuca, que es el Egún ocesor. Entonces, en ese caso sí es que se ha separado. ¿Por qué? Porque ese Egún lo estamos desprendiendo de nosotros. Cuando el Egún es a Caracambuca, es decir, que se dice Orzón Boaro, que fue el ejemplo que pusimos, en Torí, Egún a Caracambuca nos está diciendo de que es un Egún enviado mediante una prenda de palo, porque es donde se envían los Egún, porque las otras prendas que hay en la religión de nosotros, que es decir, nosotros en Ifá no tenemos prenda, pero lo que le llamamos la prenda viene siendo Sain o viene siendo Orum, pero en sí eso no es una prenda y no se debe utilizar para enviarlo ni para hacerle mal, aunque muchos lo hagan, no se debe utilizar para eso. Pero los Egún a Caracampuca son los Egún enviados por prenda de palo, que son los que tienen la facultad de arriar los Egún, aunque eso les afecta tremendamente el que lo haga también. Cuando nosotros vemos que eso es así, también hay que hacer uso del parando. ¿Por qué? Porque tenemos que desprender un Egún que está afectándonos a nosotros. El Egún que se nos envía tiene una facultad que empieza poco a poco. Es como una enfermedad. El Egún llega y se para en la puerta de la casa y se mete tremendo tiempo en la puerta de la casa. Hay personas que dicen, no, que en esta casa no entra Egún porque esta casa hay santos, no, que aquí en esta casa no puede entrar ningún Egún porque aquí hay Orum, no, que si en esta casa no puede entrar ningún Egún porque hay Osai, no, que si en esta casa no puede entrar ningún Egún porque hay Ifá. El babalao que no tenga conocimiento se destruye al mismo. Por eso es que el babalao y el religioso debe estudiar cada día más para protegerse el mismo y para proteger a los demás. Acuérdense que como nos dice en Ifá, nos viene hablando Changó de que a nosotros Olorum nos da un H determinado al nacer, pero al hacer Ifá ese H nos dura un tiempo y para que nosotros podamos extender ese H y multiplicarlo debemos estudiar y mediante el estudio y el sacrificio y nuestro acercamiento a Ifá es que nosotros podemos protegernos a nosotros mismos, proteger a nuestra casa y proteger a nuestros ahijados. Así que no pueden vivir ese ilusionismo de que por tener hecho Ifá solamente van a ser, o por tener santos solamente van a ser protegido de cualquier mal, porque eso lo dice hasta Ifá, que Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Entonces, el Egún a lo mejor no puede entrar a la casa en un primer momento porque hay una protección, porque hay un hinche detrás de la puerta, porque hay una chabá en el ilé, en el piso del ilé, es decir, porque hay una obra, pero el muerto se queda parado fuera de la casa y espera que la persona salga y empieza a picar. Empieza a picar como si fuera un gallo, empieza a picar. Entonces ese Egún, mediante se te va acercando y mediante va trabajando encima de ti todos los días, te va afectando cada día más, se va afectando más cada día más hasta que se te adentra en tu cordón espiritual. Y lo que uno pensaba por confiado de que no le hacía un efecto negativo, en un momento acaba destruyendo a la persona. Por eso es que uno nunca debe ser confiado, por eso es que uno debe siempre ir al pie de Orúmila y debe, cuando tenga situaciones de que vean que las cosas les vayan mal, cuando vea situaciones de que son cosas insólitas, de que cosas de que pequeñeces que se hacen grandes, debemos también entender de que puede ser por un Egún de que esté nuestro cuadro espiritual y que nos esté afectando al mismo. Y en ese caso es que se hace parando, cuando se tiene la persona un Egún Burugú
que es un Egún que se le pega a la persona, un Egún no sé solo, un Egún una caracambuca, que es un Egún enviado. En los otros casos, cuando son Egún Oche o Egún o vara o Egún del cordón espiritual de la persona, hay que ver qué obra quiere ese Egún, porque ese Egún lo que viene es pidiendo luz, porque tiene sed, porque lo que viene es pidiendo agua. Si no, destruimos a la persona. Entonces, debemos entender que en casa de todos religiosos debe haber una bóveda espiritual. Aún en casa de los babalaos, aunque yo ya como babalao y como abuelo no puedo estar presente en misas espirituales, ni puedo estar en nada de esas cosas, porque eso son cosas de santera y alocha. En mi casa hay una bóveda espiritual que es la de todos nosotros, que la atiende mi Obviní. Y todo religioso debe tener una bóveda espiritual. Después mi Obviní en su segmento va a hablar de cómo se monta la bóveda espiritual y cómo se consagra. También debe tener ya la persona, si es religioso y tiene recibido a bufaca, o como primer paso debe tener la teja de Egún o teja de Orun montada. Que eso es lo que yo hablé. Yo he hablado de la teja de Egún y la teja de Orun, que está en mi canal, que les explico lo que es y la importancia del mismo. ¿Por qué? Porque la teja de Orun y la teja de Egún es el portal que tienen los Egún de nosotros para venir a comer y poder coger fuerza en la materia, siendo una etapa astral. Por eso es importante la teja de Egún y la teja de Orun. Y bien, eso ha sido todo hoy. Les he explicado la importancia del parardo, en qué caso debe efectuarse el parardo y en qué caso no debe efectuarse el parardo. Les he explicado también y les he dado un conocimiento que se me fue dado a mí, que es multiplicado mediante el estudio de la influencia que pueden tener los espíritus, los Egún sobre nosotros y la capacidad que nosotros debemos tener también al pie de Orúmila, porque Orúmila es el que marca estas cosas. Nosotros no podemos hacer muchas cosas por intuición propia, porque a lo mejor nosotros oímos en un lado o vemos que se nos manda lavando la cabeza, teniendo santo hecho con Chehuereyé, un ejemplo, que es la pionía, y después nos hacemos y nos destruimos. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor tenemos un eco de que es contrario al Chehuereyé, a la pionía. Entonces nosotros cuando vayamos a hacer trabajos religiosos que tengan que ver, cuando ya tenemos hecho santos, ya específicamente con nuestra aurí, con nuestra alerí, debemos tener mucho cuidado porque la cabeza no se hace nada, ningún trabajo. Todo el trabajo y todos los baños que se hagan las personas, a decir del cuello hacia abajo. Aprovecho un momento y le doy este consejo, del cuello hacia abajo. El religioso debe hacerse el cuello hacia abajo. Si ya la vez que se tiene ceremonia de santo hecho en la cabeza, solamente se hacen cosas específicas marcadas por Orúmila y por una abú o por la persona preparada, la misma mediante un religioso mayor, porque ya la cabeza vive un santo. Y bien, eso ha sido todo. Y Boriboya y Bocheche, Moforibalifa.